dersom. O yolları çıkıyor. Nuestro batallón fue acantonado en Gérines, pueblo situado en medio de un paisaje que respiraba el bienestar de Flandes. El día 29 de marzo cumplí allí, muy feliz, los 20 años. Aunque los belgas disponían de espacio suficiente en sus viviendas, nuestra compañía fue metida en un gran pajar que quedaba expuesto a las corrientes de aire. A través de sus paredes silbaba, durante las frías noches de marzo, el rudo viento marino propio de aquella zona. La estancia en Erines no proporcionó por lo demás un buen descanso. Es cierto que hicimos mucha instrucción, pero también era bueno el rancho y resultaba posible comprar víveres por poco dinero. La población, compuesta a medias de flamencos y a medias de valones, fue muy amable con nosotros. Yo charlaba frecuentemente con el propietario de una cantina. Era un socialista y libre pensador muy exaltado, de los que existen en Bélgica una clase muy especial. El domingo de Pascua me invitó al festín propio del día y no conseguí que me aceptase dinero ni siquiera por las bebidas consumidas de su establecimiento. Todos nosotros tuvimos muy pronto algunos conocidos y en las tardes libres encaminamos nuestros pasos hacia alguna de las casas de labor que se hallaban diseminadas en la campiña. Allí, en unas cocinas bien encaladas y bien resplandecientes, nos sentábamos alrededor de uno de los bajos hornillos sobre cuya plancha circular estaba colocado el gran puchero de café. La apacible charla se desarrollaba en flamenco y en alemán de la Baja Sajonia. Hacia los últimos días de nuestra estancia allí hizo un tiempo muy hermoso que invitaba a dar paseos por los alrededores, tan amenos y abundantes en agua. Numerosos hombres de guerra engalanaban pintorescamente el paisaje, en el cual habían crecido de la noche a la mañana las amarillas flores de las caltas. Se habían desnudado y, sentados a la orilla de los arroyos, con la ropa blanca en el regazo, se dedicaban con ahínco a la caza de piojos. A mí aquella plaga no me había afectado demasiado hasta entonces. Sin embargo, ayudé a mi camarada de guerra, Prieke, un exportador de Hamburgo, a envolver con su chaleco de lana una pesada piedra. Aquel chaleco estaba tan poblado de piojos como lo habían estado en otro tiempo las ropas de los aventureros Simplicissimus. Para exterminar por completo los parásitos, introdujimos el bulto en un arroyo. Como nuestra partida en Gérines ocurrió de repente, allí se habría podrido sin duda aquel chaleco, sin que nadie lo haya molestado. El 12 de abril de 1915, nos encargaron en vagones de Hall y, para despistar a los espías, nos llevaron hasta la zona de campo de batalla de Marche-la-Tour, dando un gran rodeo por la ala norte del frente. Como de costumbre, nuestra compañía se alojó en un pajar en la aldea de Trombail. Esta era uno de los habituales y aburridos poblachos de Lorena, compuestos de unas cuantas casuchas de piedra que carecían de ventanas y tenían el tejado plano. Por culpa de los aviones nos veíamos forzados a permanecer casi siempre dentro del pueblo, que estaba abarrotado de gente. Algunas veces visitamos, sin embargo, los famosos parajes de Marche-la-Tour y Gravelotte, que caían muy cerca. La carretera que llevaba a Gravelotte quedaba cortada a unos centenares de metros del pueblo por la frontera francesa. Yacía destrozado en el suelo el mojón francés. Al anochecer nos permitíamos a menudo el melancólico placer de dar un paseo hasta Alemania. Tan ruidoso era el estado en que nuestro pajar se hallaba, que era preciso andar haciendo equilibrios para no ir a parar a la parte de abajo a través de los podridos tablones. Nuestro pelotón estaba dedicado a una noche a repartir encimas de un pesebre de raciones de rancho. Presidía la operación Kierholf, nuestro cabo, un hombre a carta cabal. Justo en aquel momento se desprendió de la armadura del techo una gigantesca viga encima y se vino abajo en medio de un gran estrépito. Por suerte quedó prendida sobre 2 paredes de barro, casi encima mismo de nuestras cabezas. No sufrimos otros daños personales que el susto, pero nuestras hermosas raciones de carne yacían bajo la polvoreada que se había levantado.
Tras este mal augurio, acabábamos apenas de meternos entre la paja para dormir cuando retumbaron en las puertas unos golpes y la voz del sargento mayor, que daba la alarma, nos arrojó de nuestras yacijas. Primero, como ocurría siempre en tales sorpresas, un instante de silencio, luego una confusión de ruidos y movimientos. ¡Mi casco! ¿Dónde está mi morral? No encuentro mis botas. Me han birlado mis cartuchos. ¡Idiota, cierra la boca! Por fin estuvimos todos listos y marchamos a pie hasta la estación de Chamblay. Desde allí, en tren, llegamos en pocos minutos a Pagny-sur-Morcelle. A primera hora de la mañana escalamos las alturas de Mosela y nos quedamos en Preny, encantadora aldea de montañas dominada por las ruinas de un viejo castillo. En esta ocasión, nuestro pajar era un edificio de piedra y estaba lleno de oloroso heno de montaña. Por sus tragaluces podíamos contemplar las colinas de Mosela, plantada de videños, y el pueblo Pagny, situado en el valle. Sobre aquel pueblo caían con frecuencia bombas lanzadas por los aviones, así como granadas de artillería. Algunas veces los proyectiles iban a dar a Mosela y entonces levantaban columnas de agua altas como torres. El cálido tiempo de primavera producía en nosotros un efecto vivificante y nos animaba a dar a nuestras horas libres largos paseos por aquellas espléndidas regiones de colinas. Estábamos de tan buen humor que por las noches, antes de entregarnos al descanso, todavía nos dedicamos durante algún tiempo a gastar bromas. Entre otras, una de las más frecuentes consistía en verter con una cantimplora agua o café en la boca de quienes roncaban. Al anochecer del 22 de abril salimos de Preny y fuimos a pie hasta la aldea de Hatchotadel, aunque tuvimos que andar más de 30 kilómetros y portábamos un pesado equipaje. Nadie sufrió la menor dolencia por la causa de la marcha. Plantamos nuestras tiendas en el bosque, a la derecha de la famosa Grande Tranchée. Todos los indicios señalaban que al día siguiente entraríamos en combate. Recibimos varios paquetes de vendas, 2 latas de carne en conserva y banderines para hacer señales a la artillería. Al atardecer estuve largo tiempo sentado en el tronco de un árbol a cuyo alrededor proliferaban las anémonas azules. Me hallaba en ese estado de ánimo lleno de presentimientos del que hablaban los guerreros de todos los tiempos. Después, pasando por encima de mis camaradas, me arrastré hasta el lugar que me correspondía en la tienda. Aquella noche tuve un sueño confuso en el que el papel principal lo desempeñaba una calavera. Priebke, al que a la mañana siguiente conté aquel sueño, me expresó su esperanza de que se tratase del cráneo de un francés. El verdor del nuevo bosque resplandecía en la mañana. Serpenteando por caminos ocultos nos dirigimos hacia un angosto barranco situado detrás de la primera línea. Nos habían comunicado que el 76º Regimiento se lanzaría a un asalto, tras una preparación artillera de solo 20 minutos, y que nosotros, que éramos la reserva, debíamos estar listos para intervenir. A las 12 en punto inició nuestra artillería un violento cañoneo que producía múltiples ecos en los barrancos del bosque. Por primera vez escuchamos allí la palabra Trommelfeuer, fuego de tambor, cargada de un sentido tan grave. Inactivos y excitados, permanecimos sentados sobre nuestras mochilas. Una ordenanza de campaña se precipitó hacia el capitán de nuestra compañía. Palabras dichas a toda prisa. Han caído en nuestras manos las 3 primeras líneas de las trincheras enemigas. Hemos capturado 6 cañones. Un hurra se alzó como una llamarada. Nos sentíamos dispuestos a lanzarnos contra cualquier obstáculo. La anhelada orden llegó por fin. Fuimos avanzando en una larga columna hacia el lugar en que crepitaba el confuso fuego de fusilería. Empezaba la parte seria. Por el lado del sendero del bosque retumbaban en un intrincado abetal unos golpes sordos. Una lluvia de ramas y tierra caía al suelo con estrépito. Un miedoso se tiró al suelo, provocando con ello en sus camaradas una risotada forzada. Luego pasó resbalando entre nuestras filas el grito de advertencia de la muerte. ¡Camilleros, adelante! A poco pasamos junto al sitio en que había caído el proyectil. Ya habían evacuado a los heridos. De las malezas que crecían en torno al lugar de la explosión colgaban ensangrentados trozos de material y pitrafas de carne. Era un cuadro extraño, opresivo. A mí me hizo pensar en el alcuadón dorsirrojo que ensarta sus presas en los espinos.
En el grande tranché las tropas avanzaban a paso rápido. Los heridos se amontonaban al borde de la carretera, pedían agua. Prisioneros que portaban camillas caminaban jadeantes hacia la retaguardia. Ruidosamente pasaban al galope las baterías, atravesando el fuego. Las granadas apisonaban el blanco terreno a la derecha y a la izquierda. Pesadas ramas caían al suelo. En medio del camino yacía muerto un caballo. Tenía unas heridas gigantescas y a su lado humeaban sus intestinos. Entre aquellas imágenes grandiosas y sangrientas reinaba una jovialidad salvaje, inesperada. En un árbol estaba apoyado un hombre barbudo perteneciente a la Landwehr, la segunda reserva. «Muchachos, a por ellos, que se escapan los franchutes». Llegamos al reino de la infantería que estaba revuelto por la lucha. Los disparos habían dejado pelados los árboles de la zona de donde había partido el ataque. En el lacerado terreno situado entre las trincheras yacían las víctimas del asalto, con la cabeza orientada hacia el enemigo. Apenas se destacaban del suelo las guerreras grises. Una figura gigante, con una gran barba roja manchada de sangre, miraba fijamente al cielo. Sus manos aferraban como garras la tierra blanda. Dentro de un embudo se retorcía un hombre joven. En su rostro había ese color amarillento que precede a la muerte. Nuestras miradas no parecieron agradarle. Con un movimiento de indiferencia, se cubrió la cabeza con el capote y dejó de moverse. Rompimos la formación de columnas de marcha. En trayectorias largas, netas, se aproximaban constantemente hacia nosotros, siseando las balas. Una especie de relámpago lanzaba a lo alto, en remolinos, el suelo del claro del bosque. No pocas veces había oído yo delante de Orenville el chirriante sonido de flautas que producen las granadas de campaña. Tampoco allí me pareció especialmente peligroso. El orden en que nuestra compañía, con las secciones desplegadas, se movía ahora sobre el terreno batido por los disparos producía, por el contrario, una sensación tranquilizadora. Pensaba para mis adentros que aquel bautismo de fuego presentaba un aspecto más trivial del que había esperado. Como un extraño desconocimiento de los hechos, volvía en redondo la cabeza para mirar con atención los blancos contra los que aquellas granadas podían ir dirigidas. No adivinaba que nosotros mismos éramos los objetivos contra los que con tanto ahínco se disparaba. ¡Camilleros! Teníamos nuestro primer muerto. Un balín de la shrapnel había desgarrado la carótida al fusilero Stolter. En un abrir y cerrar de ojos quedaron empapadas por completo las vendas de 3 paquetes. El herido se desangró en pocos minutos. Cerca de nosotros estaban desenganchando en aquel momento 2 cañones que traían hacia allí un fuego aún más nutrido. Un alférez de artillería andaba buscando heridos en el terreno situado delante de la trinchera. Lo tiró al suelo una columna de vapor que se alzó ante él. Se levantó con lentitud y regresó hacia nosotros con una calma acentuada. Nuestros ojos brillaban al mirarlo. Empezaba a oscurecer cuando recibimos la orden de seguir progresando. Nuestro camino atravesaba un terreno de sotobosques muy espeso, sobre el que llovían los disparos, e iba a dar a uno de los innumerables ramales de aproximación. Los franceses, mientras huían, habían ido dejando esparcidos en él sus equipos. Cerca de la aldea de Les Esparges, sin tener ya delante de nosotros tropas de ninguna clase, no fue preciso cavar una posición en un duro terreno rocoso. Acabé derrumbándome encima de un matorral y allí me quedé dormido. Medio en sueños, veía a veces cómo las granadas disparadas por una u otra de las artillerías enfrentadas trazaban, por muy encima de mí, estelas con sus espoletas encendidas. «Arriba, hombre, que nos marchamos». Me desperté sobre una hierba que estaba húmeda del rocío. Las ráfagas de una ametralladora que pasaban zumbando por el aire nos obligaron a meternos precipitadamente otra vez en nuestro ramal de aproximación. Allí ocupamos una posición francesa que había sido abandonada y que se encontraba en una linde del bosque. Un olor dulzón y un bulto que colgaba de la alambrada despertaron mi curiosidad. En medio de la niebla matinal salté fuera de la trinchera y me encontré ante el cadáver doblado sobre sí mismo de un francés. La carne putrefacta, parecida a la del pescado, brillaba con un olor verde y blanco en el destrozado uniforme. Al darme cuenta retrocedí espantado. Junto a mí se hallaba en cuclillas una figura. Estaba apoyado en un árbol,
Llevaba puesto el reluciente correaje francés y aún tenía a la espalda la mochila. Esta se hallaba cargada hasta arriba y una cazuela redonda le servía de coronamiento. Que no me la sabía con una persona viva que me lo revelaron las vacías cuencas de sus ojos, así como los escasos mechones de pelo de su cráneo, el cual era de color gris-negro. Había allí otra figura que se encontraba sentada. La parte superior de su cuerpo estaba doblada hacia adelante, sobre las piernas, y parecía como si acabara de derrumbarse. Alrededor yacían docenas de cadáveres putrefactos, calcificados, resecos como momias, petrificados en una siniestra danza macabra. Los franceses tuvieron que aguantar meses enteros junto a sus camaradas caídos, sin poder enterrarlos. A lo largo de la mañana consiguió el sol atravesar la niebla, enviándonos entonces un agradable calorcillo. Estuve durmiendo un rato sobre el suelo, pero luego la curiosidad me empujó a echar un vistazo a la desierta trinchera que el día anterior había sido tomada al asalto. Su suelo estaba cubierto por montañas de víveres, municiones, pedazos de armamento, armas enteras, cartas y periódicos. Los abrigos tenían el aspecto de ropa viejera saqueadas. En medio de todo aquello yacían los cadáveres de valientes defensores. Sus fusiles estaban aún emplazados en las aspilleras. De entre unos maderos destrozados sobresalía un torso que había quedado aprisionado entre ellos. Cabeza y cuello habían sido arrancados. En la carne, que era de un color negro rojizo, brillaban los cartílagos blancos. Me resultaba difícil comprender nada. Al lado yacía, tendido de espaldas, un hombre joven. Sus ojos estaban vidriosos, sus puños congelados en posición de disparar. Mirar aquellos ojos muertos, inquisitivos, producía una sensación extraña. Jamás dejé de sentir en la guerra un escalofrío en estos casos. Los bolsillos de aquel joven estaban vueltos hacia afuera y junto a él se hallaba su desvalijado portamonedas. Fui caminando lentamente a lo largo de la devastada trinchera, sin que en ningún momento me importunase el fuego. En el breve tiempo de descanso de las mañanas, con mucha frecuencia fue luego ese el único momento de respiro que tuve en los campos de batalla. Aquel día lo aproveché para examinar bien todo. No sentía la menor preocupación y me encontraba en un agradable estado de ánimo. Las armas extrañas, la oscuridad de los abrigos, el variopinto contenido de las mochilas, todo me resultaba nuevo y enigmático. Me metí en el bolsillo munición francesa, abrí la cremallera de una lona de tienda de campaña, que era suave como la seda, y cogí como botín una cantimplora envuelta en un paño azul. A los 3 pasos, arrojé todo aquello. Una hermosa camisa rayada que estaba en el suelo junto al destrozado equipaje de un oficial me indujo a despojarme con rapidez de mi uniforme y a cubrirme de pies a cabeza con la ropa interior nueva. Me sentí muy contento al notar en la piel el agradable cosquilleo de la fresca tela. Equipado de esta manera, anduve buscando un rincón soleado en la trinchera. Allí me senté sobre un madero y para desayunar abrí con la bayoneta una redonda lata de caldo de carne. Luego me cargué una pipa y estuve hojeando las numerosas revistas francesas que por allí andaban desparramadas. Por las fechas pude ver que algunas de ellas habían sido enviadas desde Verdún a las trincheras el día anterior. No consigo dejar de sentir un ligero escalofrío cada vez que recuerdo que, durante aquel descanso que me tomé para desayunar, estuve intentando desatornillar un pequeño y extraño artefacto que yacía delante de mí en el piso de la trinchera. Por razones imposibles de averiguar, creía ver en él una linterna de asalto. Hasta mucho más tarde no caí en la cuenta de que aquel objeto con el que había estado jugueteando era una granada de mano que tenía quitado el seguro. Al irse aclarando el día, comenzó a disparar una batería alemana desde un bosquecillo situado inmediatamente detrás de la trinchera. El enemigo no tardó mucho en dar respuesta. Un fuerte estampido a mis espaldas me sobresaltó de repente y vi cómo se elevaba en vertical una bola de humo. Aún no estaba familiarizado con los ruidos de la guerra, y esto hacía que fuera incapaz de discernir los silbidos, siseos y estruendos producidos por nuestras bocas de fuego de los estampidos crepitantes causados por las granadas enemigas, que iban cayendo intervalos cada vez más cortos. De nada de aquello lograba hacerme una idea. Sobre todo me resultaba imposible encontrar una explicación al hecho de que los proyectiles viniesen hacia mí desde todos los lados, de modo que sus zumbantes trayectorias se entrecruzaban por encima de las marañas de los elementos de trinchera por los que nosotros nos encontramos diseminados sin que nada de aquello hubiera aparentemente un plan.
Este efecto, del cual no veía la causa, me inquietó y me dio que pensar. Seguía enfrentándome al mecanismo de la guerra como una persona sin experiencia. Era un recluta. Las manifestaciones de la voluntad de lucha me parecían extrañas e incoherentes, como si fueran sucesos que ocurrieran en otro planeta. En medio de todo aquello, no era propiamente miedo lo que yo sentía. Tenía la impresión de que no me veían y por ello tampoco podía creer que me tomasen como blanco ni que pudieran herirme. Y así, una vez que me reuní con mi pelotón, me dediqué a observar con gran indiferencia el terreno que ante nosotros se extendía. Era el mío, el valor propio de la inexperiencia. En mi libreta de bolsillo iba apuntando los tiempos en que decrecía o aumentaba el tiroteo. También más tarde solía hacer esto en días como aquel. Hacia el mediodía el fuego de artillería se incrementó hasta llegar a convertirse en una danza salvaje. Continuamente se alzaban llamaradas a nuestro alrededor. Nubes blancas se entremezclaban con otras negras y amarillas, en especial aquellas granadas que en su trayectoria iban dejando un humo negro y que los guerreros veteranos denominaban americanas o cajas de carbón. Rasgaban el aire con una siniestra potencia rompedora. En medio de ellas jorgeaban por decenas las espoletas. Era muy peculiar el sonido que producían, recordaba el canto de los canarios. En sus secciones, en las que se colaba el aire produciendo trinos como de flauta, iban deslizándose, parecidas a relojes de música fabricados en cobre o insectos metálicos, por encima del prolongado rumor de oleaje causado por las granadas al reventar. Un hecho curioso es que los pajarillos del bosque no parecían preocupados en absoluto por aquel estruendo compuesto en 100 ruidos. Seguían tranquilamente posados en las destrozadas ramas, por encima de las nubes de humo. Durante las pausas era posible oír sus llamadas de reclamo y sus despreocupados cantos jubilosos. Parecían incluso que la ola de ruidos que los envolvía los excitaba todavía más. En los instantes en que el tiroteo se recrudecía, los hombres de guarnición en la trinchera se animaban unos a otros con frases breves a estar alerta. En el tramo de trinchera que yo abarcaba con la vista, de cuyos taludes se habían ya desprendido en algunos sitios grandes bloques de barro, reinaba una alerta total. Los fusiles se hallaban instalados en las aspilleras, con el seguro quitado, y los tiradores examinaban con atención el humeante terreno que ante ellos se extendía. A veces miraban a derecha y izquierda para ver si aún mantenían el contacto. Cuando sus ojos tropezaban con un conocido, aquellos hombres sonreían. Yo estaba sentado con un camarada con una banqueta de barro tallada en el talud de la trinchera. En una ocasión crujió el madero de la aspillera por la que estábamos observando. Una bala de infantería se incrustó en el barro entre nuestras dos cabezas. Poco a poco empezó a haber heridos. No era ciertamente posible abarcar con la vista lo que ocurría en la maraña de las trincheras, pero cada vez resonaba con mayor frecuencia, como un tiro, este grito: ¡Camilleros! Esto indicaba que el tiroteo comenzaba a causar efecto. A veces surgía una figura humana que iba caminando muy deprisa. En la cabeza, en el cuello o en la mano llevaba colocada una venda nueva que brillaba a lo lejos y desaparecía en dirección a la parte de atrás. Era preciso curarse en lugar seguro el denominado tiro de salón o tiro de caballero. Según la superstición de la guerra, una herida leve de bala era a menudo la mensajera que precedía a otra grave. Kolk, mi camarada, un voluntario, conservaba aquella sangre fría que es peculiar de los alemanes del norte y que parece estar hecha a propósito para situaciones como aquella. Mascaba y daba vueltas, apretándolo a un cigarrillo puro que no había manera de encender. Por lo demás, su rostro parecía un tanto adormilado. Un estruendo como el de 1000 fusiles resonó a nuestras espaldas, mas ni siquiera entonces perdió Cole la calma. Pudimos comprobar que los disparos habían prendido fuego al bosque. Grandes llamas escalaban los árboles chisporroteando. Las preocupaciones que a mí me atormentaban mientras ocurría todo aquello eran extrañas. Lo que yo sentía era envidia de los viejos leones de Perthes, envidia de las experiencias que ellos habían vivido en la marmita de las brujas y de las que yo me había visto privado por causa de mi estancia en Roucuberense. Por eso, cuando las cajas de carbón empezaron a llegar con especial virulencia hasta el rincón en que nosotros dos nos encontrábamos, preguntaba a veces a Cole que se había participado en la mencionada acción. «Oye, ¿es ahora como en Perthes?» Con gran decepción mía, Cole ejecutaba un perezoso movimiento con la mano y respondía siempre:
Aún falta mucho. Cuando por fin el tiroteo alcanzó la intensidad que nuestra baqueta de barro comenzó a oscilar bajo los estadios de aquellos monstruos negros, volví a aullarle al oído. «Oye, ¿es ahora como invertes?» Cole era un soldado muy concienzudo. Primero se puso de pie, luego giró la cabeza en redondo, examinando lo que ocurría, y al fin aulló, con gran contento mío. «Ahora es posible que llegue a ser igual». Esta respuesta me puso loco de alegría, pues me confirmaba que aquel era mi primer combate real. En ese instante surgió un hombre en la esquina del elemento de trinchera en que nos hallábamos. «Seguirme hacia la izquierda». Comunicamos la orden a los demás y nos pusimos a caminar a lo largo de la posición, que se hallaba completamente llena de humo. Justo entonces acababan de llegar los hombres que traían el rancho y sobre el parapeto humeante centenares de cacerolas abandonadas. ¿Quién iba a tener en aquel momento ganas de comer? Al pasar nosotros se apretaban contra el talud los numerosísimos heridos. Sus vendas se hallaban empapadas de sangre y en sus pálidos rostros brillaba la excitación de la lucha. Arriba, a lo largo del borde de la trinchera, los enfermos arrastraban apresuradamente hacia atrás camillas y más camillas. Ante nosotros se alzó el presentimiento de una hora difícil. «¡Cuidado, camaradas! ¡Mi brazo, mi brazo!» «Vamos, vamos, hombre, mantén el contacto». Reconocí al alférez Sandboss. Iba corriendo a lo largo de la trinchera, con el espíritu ausente y los ojos desencajados. Una larga venda que llevaba enrollada en el cuello le daba un extraño aspecto de desamparo. Eso fue sin duda lo que hizo que en aquel momento me recordase a un pato. Yo veía todo aquello como si estuviera soñando uno de esos sueños en que lo angustioso aparece bajo la máscara de lo ridículo. Inmediatamente después pasamos corriendo junto al coronel Von Oppen. Tenía metida en una de sus manos en el bolsillo de la guerrera y estaba dando instrucciones a su ayudante. Sus palabras me atravesaron la cabeza como una bala. «Vaya, vaya, parece que esto está empezando a animarse». Allí nos paramos indecisos bajo unas corpulentas hayas. De entre las espesuras del monte bajo surgió el jefe de nuestra sección, un alférez, y le gritó al suboficial más antiguo: «Ordena a los hombres que se desplieguen en dirección al sol poniente y que tomen posición. Envíeme los informes al abrigo que está junto al claro del bosque». Lanzando maldiciones, el suboficial tomó el mando. Nos desplegamos. Llenos de ansiedad nos tendimos en una línea de hoyos poco profundos que sin duda habían cavado quienes nos habían precedido. Intercambiábamos palabras jocosas. Las cortó un aullido que nos penetró hasta las entrañas. A unos 20 metros detrás de nosotros, giraban en el aire terrones de tierra que salían de una nube blanca. Al llegar a lo alto se estrellaban contra las ramas. Varias veces rodó el eco a través del bosque. Los ojos angustiados se miraron fijamente unos a otros. Los cuerpos se pegaron al suelo, bajo la aplastante sensación de una impotencia total. Un disparo seguía a otro disparo. Entre los matorrales del monte bajo flotaban gases asfixiantes. Un humo espeso ocultaba las copas de los árboles. Ramas sueltas y árboles enteros caían al suelo con estrépito. Se oían gritos. De un salto nos pusimos en pie y echamos a correr a ciegas, acosados por los relámpagos y por la presión del aire que nos aturdía. De este modo íbamos corriendo de árbol en árbol, buscando ponernos a cubierto, o dábamos vueltas alrededor de troncos gigantescos, cual si fuéramos piezas de caza perseguidas. Muchos corrían hacia un abrigo, también yo me dirigía hacia allá. Una granada dio de lleno en él y lanzó por los aires su techumbre de madera, de modo que los pesados leños giraban en lo alto. Junto con el suboficial iba yo dando saltos, jadeante, en torno al tronco de una robusta haya. Parecía una ardilla a la que alguien apedrease. Corría mecánicamente detrás de mi superior, manteniendo en vilo por impactos siempre nuevos. De vez en cuando el oficial se volvía hacia mí, me miraba fijamente con los ojos fieros y gritaba: «¿Pero qué clase de artefactos son estos? ¿Pero qué clase de artefactos son estos?» Un relámpago brilló de repente a las alargadas raíces de aquella haya y un golpe contra mi muslo izquierdo me tiró al suelo. Creí que había sido alcanzado por un terrón de tierra. Pronto el calor de la sangre que fluía en abundancia me hizo ver que estaba herido. Más tarde se pudo comprobar que un afiladísimo fragmento de metralla me había producido una herida en la carne, después de que mi portamonedas hubiera amortiguado su virulencia. Su aguzado filo, parecido al de una hojilla de afeitar,
había traspasado no menos de 9 capas del rudo cuero antes de dañar el músculo. Tiré la mochila y corrí a la trinchera donde habíamos venido. De todas las partes del bosque bombardeado afluían concéntricamente hacia aquel mismo sitio los heridos. Moribundos y heridos graves obstruían el paso. Caminar por allí era algo horrible. Una figura humana que estaba desnuda hasta medio cuerpo y que tenía desgarrada la espalda se apoyaba en el talud de la trinchera. Otro hombre lanzaba de continuo unos gritos estridentes, estremecedores. De su nuca colgaba un jirón de carne de forma triangular. El gran dolor ejercía allí su imperio. Por primera vez pude mirar, como por una rendija demoníaca, en las profundidades de su dominio. Y las granadas seguían llegando. Perdí por completo el dominio de mí mismo. Eché a correr atropellándolo todo, sin tener consideración con nada. Tras haber resbalado varias veces por causa de la prisa, logré por fin escalar el talud de la trinchera, escapar de aquella baraúnda infernal, encontrar vía libre. Corrí como un caballo desbocado por entre las espesuras de un monte bajo. Atravesé caminos y claros y acabé desplomándome en un bosquecillo situado cerca de la grande tranchée. Ya estaba anocheciendo cuando posaron junto a mí 2 camilleros que andaban reconociendo el terreno. Me cargaron en su angarilla y me llevaron a un puesto de socorro. Era un simple abrigo con un techo de troncos. Allí pasé la noche, apretujado entre otros muchos heridos. Un médico estaba de pie, relajado, en medio de aquella confusión de hombres que gemían. Colocaba vendas, ponía inyecciones, daba órdenes con voz tranquila. Me eché sobre el cuerpo del capote de un muerto y me quedé dormido. La fiebre que ya empezaba a tener me provocó sueños extraños. En cierto momento me desperté en medio de la noche y vi cómo el médico continuaba entregado a su tarea a la luz de un farol. Había allí un francés que no hacía más que lanzar chillidos a cada instante. Alguien que estaba junto a mí gruñó con mal humor. ¿Cómo son estos franceses? Si no pueden gritar, no están contentos. Volví a dormirme. Cuando a la mañana siguiente me transportaban en una camilla, un casco de metralla perforó la lona posando por entre mis rodillas. Junto con otros heridos me cargaron en uno de los carros ambulancias que iban y venían continuamente del campo de batalla al hospital de sangre. El vehículo fue arrastrado al galope por la grande tranchée, que aún seguía batida por un fuego intenso. Detrás de las grises paredes de lona cruzábamos a ciegas el peligro. Este nos acompañaba con pasos de gigante que aplastaban el suelo. En aquel vehículo nos metieron como panes en un horno. En una de las camillas iba un camarada con una herida en el vientre que le causaba grandes tormentos. Nos fue suplicando uno a uno que pusiéramos fin a su vida con la pistola del enfermero, que estaba allí colgada. Nadie respondió. En aquel viaje conocí la sensación que se tiene cuando cada sacudida del vehículo es como un martillazo en una herida grave. El hospital de sangre había sido instalado en un claro del bosque. Había extendido allí largas hileras de paja que luego habían cubierto con ramas. Por la afluencia de heridos era fácil ver que estaba en marcha un combate importante. Al contemplar a un general médico que en medio de aquel sangriento trajín inspeccionaba los servicios, volví a sentir la misma impresión, difícil de describir, que se experimenta al ver a un ser humano que, rodeado por los espantos y las conmociones de la zona en que ejercen su imperio los elementos, se ocupa en ordenar cada vez mejor las cosas que realiza con la sangre fría propia de una hormiga. Regalado con comidas y bebidas y fumando un cigarrillo yacía yo allí sobre un lecho de paja en medio de una larga hilera de heridos. Me encontraba en aquel estado de ánimo aliviado que se apodera de uno cuando ha aprobado un examen, bien que no de manera irreprochable. Una breve conversación que escuché cerca de mí me dejó pensativo. ¿Qué es lo que te pasa, camarada? Tengo un balazo en la vejiga. ¿Te duele mucho? Bah, eso no importa, pero que esto no me permita seguir luchando. Aquella misma mañana nos transportaron hasta el gran puesto de concentración de heridos instalado en la iglesia de la aldea de Saint-Martin. Allí estaba ya listo para partir un tren ambulancia que en 2 días nos transportaría a Alemania. Durante el viaje veía los campos desde la cama. La primavera había tomado posesión de ellos. Nos atendían con todo cuidado un hombre silencioso, profesor de filosofía. El primer servicio que me prestó consistió en cortarme con una navaja la bota para poder quitármela.
Hay hombres que tienen un modo especial de relacionarse con el cuidado de los heridos. Ver a aquel enfermero leyendo de noche un libro a la luz de su linterna era algo que por sí solo producía en mí una sensación de alivio. El tren nos condujo a Heidelberg, a la vista de las colinas del Neckar, que estaban coronadas de cerezos en flor. Experimenté un intenso sentimiento de amor a la patria. Qué bello era aquel país y cómo merecía que por él derramasen la sangre y diéramos la vida. Nunca antes había experimentado yo de tal manera el hechizo de aquella tierra. Pensamientos buenos y serios me vinieron a la mente y por primera vez vislumbré que aquella guerra significaba algo más que una gran aventura. La batalla de Les Esparges fue mi primera batalla. Transcurrió de un modo completamente diferente a como me había imaginado una batalla. Yo había intervenido en una importante acción de guerra y, sin embargo, no había llegado a verle la cara a un solo enemigo. Hasta mucho más tarde no tuve la vivencia directa del choque, ese punto culminante de la batalla cuando las oleadas de asalto aparecen en campo abierto. Durante unos momentos decisivos mortales, esa aparición interrumpe el vacío caótico del campo de batalla.